primero, desearos una muy feliz Navidad con vuestra gente. Todos los 621 trabajadores y trabajadoras de aragonracing.es os lo deseamos de todo corazón. Bueno, aprovechamos la ausencia de carreras en nuestra tierra para desplazarnos a entrevistar a gente importante. Estamos editando la agradable visita que hicimos a Carlos Alejandre, conocido aficionado y comisario del Turbante. 3 horas que dieron para mucho. El lunes hablaremos con una mujer, director de carrera y presidente de escudería. Y mañana, si la nieve no lo impide, con un emprendedor kartista que dirige el karting urbano de Jaca, en Huesca. Sobre el polémico tema de la duplicidad en las licencias, se ha firmado un acuerdo con la Federación Española, intentando beneficiar a los deportistas aragoneses y hacer lo mismo con los burócratas de Madrid y sus grandes beneficios. Un acuerdo de reparto de los ingresos por todas las licencias, donde el 65% revertirá en las autonómicas y el 35% se lo queda a la española. Más vale un mal acuerdo que seguir otra temporada como estábamos, pero seguirá siendo un caballo de batalla para las autonomías y su pelea. Ya sabréis que el 25 aniversario de Motorland lo celebraremos todos y todas en la Gala de Premios 2023, que este año, y por tal motivo, se desarrollará en el circuito alcañizano. Este fin de los hermanos Bonillo estarán en la subida al Garbi valenciano. Les deseamos suerte y mucho pedal. Coral Barroso se jugará el subcampeonato de Copis riojano en el Rally Sprint Son Serrano. Ya sabes, Coral, cabeza gacha, serenidad y mucho ánimo. Y en el Jarama estarán 2 pilotos aragonesas, Laura Aparicio y Patti Alfonso, clasificadas para la final de la selección que formará el equipo español en los terceros FIA Games, los Juegos Olímpicos de Automovilismo, a celebrarse en Valencia a primeros del año próximo. Ambas en la disciplina de autoslalom, donde Laura repetirá participación. Mucha concentración a ambas, manos no les faltan. Y bueno, eso es todo por ahora. Nos vemos la semana que viene o por la calle en cualquier momento. Un abrazo.